Bienvenidos al canal de YouTube Hechos Desconocidos. Falta poco para el año nuevo y la guerra en Ucrania se ha suavizado un poco debido a las duras condiciones climáticas del invierno. En la primera línea de la guerra Ucrania-Rusia, donde entramos en un periodo crítico, los conflictos entre ambos bandos han disminuido considerablemente, especialmente en la ciudad de Bakhmut en el óblast de Donetsk, donde se produjeron los enfrentamientos más feroces de la guerra en las últimas semanas. El sonido de las alarmas y los misiles disminuyó. Sin perder tiempo, pasemos a los detalles de las noticias candentes en Bakhmut. Siempre hay buenas noticias que vienen de esta ciudad en este momento. Las tropas rusas comenzaron a retirarse lentamente de sus trincheras en Bakhmut. Incluso si la ciudad casi se está yendo al infierno en este momento, la reducción del conflicto sigue siendo un detalle positivo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania también tendieron a reducir sus contraataques en Bakhmut. En lugar de realizar nuevos ataques, los soldados de Kiev intentan curar las heridas en esta ciudad. También escuchamos que los sonidos de misiles y disparos han disminuido en las regiones del sur de Ucrania esta semana. En comparación con la semana pasada, las tropas rusas no mostraron ninguna actividad significativa en Kherson, donde se retiraron. La última operación de ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania tuvo lugar en esta región. El ejército de Kiev había volado uno de los sistemas de defensa favorito de los rusos, el cañón antiaéreo S-300 en Kherson hace unos días. Además, las Fuerzas Armadas de Ucrania volaron los depósitos de municiones y los centros de mando del ejército de Moscú en estos ataques. Pero por el momento, la lucha parece haber disminuido un poco, tanto en Crimea como en sus alrededores y en la mayoría de las regiones del sur de Ucrania. Aunque los conflictos en el campo de batalla han disminuido, Rusia mantiene su postura diplomática amenazante hacia Ucrania. El presidente ruso Vladimir Putin ha amenazado con destruir los sistemas de defensa antimisiles Patriot si Estados Unidos cumple su compromiso de abastecer a Ucrania. En una entrevista transmitida por el canal de televisión estatal Rossiya 1, el día de Navidad, Putin implícitamente llamó la atención sobre los preparativos de Rusia a este respecto después de lanzar estas amenazas. En una entrevista con el periodista Pavel Zarubin, Putin afirmó que había recibido garantías de que Ucrania aún no tiene tales complejos, aunque el líder ruso ha amenazado implícitamente a Estados Unidos con no enviar sistemas de defensa Patriot al ejército de Kiev. Vladimir Putin y la administración del Kremlin ahora están entrando abiertamente en una fase de suavizamiento de sus políticas en la guerra de Ucrania. En su declaración sobre la posibilidad de negociación entre Rusia y Ucrania, Putin dijo: "Estamos listos para negociar con las partes sobre temas aceptables". Además, el líder ruso, quien dijo que no fue la parte que abandonó la mesa en las negociaciones que se iniciaron con Ucrania, dijo: "Estamos listos para negociar con las partes sobre temas aceptables en este proceso. No fuimos nosotros los que rechazamos las negociaciones. Este es su trabajo, pero desafortunadamente el otro lado estaba en configuraciones diferentes. Tomaron medidas militares drásticas. De una forma u otra tuvimos que levantarnos. Tuvimos que defender las elecciones del pueblo en la región de Donbass y Crimea. Todo comenzó con esto". Aquí el cambio repentino de Putin y la cálida actitud del Kremlin hacia las negociaciones nos presentaron un detalle muy importante que habíamos pasado por alto. Esta es la primera vez que disminuyeron los conflictos en la línea del frente, y la administración de Moscú ha hecho tales declaraciones sobre las conversaciones de paz por primera vez. Sí, un sorprendente informe de inteligencia que salió ayer reveló la razón de todo esto. La inteligencia británica informó que los rusos actualmente no tienen los recursos para llevar a cabo una operación a gran escala, teniendo en cuenta que el ejército de Moscú no pudo acelerar sus ataques en este proceso. Aumenta la precisión de los informes de la inteligencia británica. Además, la suma del progreso de Rusia en los últimos 2 meses es mucho menor que en octubre. Es por eso que, según funcionarios de defensa británicos, el esfuerzo de guerra de Rusia en Ucrania se ve obstaculizado por la escasez de municiones, lo que limita la cantidad de ataques que las fuerzas de Moscú pueden llevar a cabo. En este informe, el Ministerio de Defensa británico informó que Rusia está tratando de hacer frente a la escasez de soldados, fortaleciendo su ejército con decenas de miles de reservistas. Los funcionarios de defensa dijeron que a pesar de este aumento en el personal del ejército de Moscú, la escasez de municiones probablemente siga siendo el factor clave que limita las operaciones ofensivas rusas. La evaluación británica también subrayó que la disponibilidad limitada de misiles de crucero significa que es probable que Rusia limite sus ataques con misiles de largo alcance contra la infraestructura ucraniana
a una vez por semana. También se señaló en los informes del Ministerio de Defensa británico que es poco probable que Rusia aumente su arsenal de artillería lo suficiente como para permitir operaciones ofensivas a gran escala. Los funcionarios británicos también se refirieron a los sorprendentes detalles de cómo se llevaron a cabo las operaciones militares rusas. Los funcionarios británicos que afirmaron que incluso el mantenimiento de operaciones defensivas a lo largo de la larga línea del frente requerían una cantidad significativa diaria de proyectiles y cohetes. Explicaron que los rusos actualmente no cumplen estas condiciones y no tienen la fuerza para participar en conflictos prolongados. De hecho, todas estas evaluaciones y la actitud de Rusia arrojan luz sobre el estado actual de la guerra muy claramente. De acuerdo con las declaraciones del Ministerio de Defensa británico, el presidente ruso Vladimir Putin no está en condición de lograr los objetivos más importantes en su guerra en Ucrania en este momento. Sin embargo, dado que la supervivencia personal del líder ruso está en peligro, no quiere dar un paso atrás en el conflicto. Cuando Putin lanzó su invasión del país de Europa del Este el 24 de febrero, después de meses de contracción militar en la frontera con Ucrania, muchos expertos en guerra esperaban una rápida victoria del ejército ruso. Sin embargo, después de más de 300 días y unas 103.000 bajas rusas, Moscú ha perdido su imagen de potencia militar superior. Ucrania, por otro lado, actualmente quiere tomar la delantera en la guerra gracias al apoyo de los Estados Unidos y Europa Occidental, de acuerdo con la situación desfavorable de Rusia. En su mensaje navideño sobre el tema, el líder ucraniano Zelensky dijo que lamentablemente todas las festividades de este año tienen un sabor amargo en la boca. No esperamos un milagro, expresando también que algunas de las sillas de la mesa estaban vacías en la cena de Navidad. El líder ucraniano dijo: sentimos el espíritu navideño tradicional de manera diferente. La cena en nuestras mesas no es sabrosa ni caliente, hay sillas vacías alrededor, nuestras casas y calles no están iluminadas. Las campanas navideñas no suenan fuerte e inspiradoras. Oímos sirenas de ataque aéreo o peor, disparos y explosiones. Todo esto junto puede representar una amenaza mayor, es una decepción. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declaró que debido a la guerra en curso contra Rusia, algunos ciudadanos tuvieron que abandonar Ucrania y algunos soldados de Kiev fueron capturados. Pero Zelensky también prometió que después del nuevo año el trabajo continuará a toda velocidad para salvar a su país del ejército de ocupación ruso. Cuando entremos en un periodo muy crítico de la guerra, si las ayudas de Estados Unidos y Europa Occidental a las Fuerzas Armadas de Ucrania llegan a tiempo a los soldados de Kiev, no hay obstáculo para el cumplimiento de la promesa de Zelensky. Pero así como Rusia sufre escasez de municiones, el ejército ucraniano también necesita apoyo en ese sentido. Por ello, la ayuda que se prevé enviar a Kiev es de vital importancia para que el curso de la guerra cambie a favor de Ucrania. Hablando de ayuda al ejército de Kiev, el gobierno holandés informó que se asignaron 2.500 millones de euros de su presupuesto para 2023 a Ucrania para ayuda militar y humanitaria. En el comunicado se señaló que este monto se utilizará principalmente para el apoyo de equipo militar, reconstrucción de ciudades destruidas, reparación de infraestructura y superestructura e investigación de delitos cometidos. El primer ministro Mark Rutte dijo que mientras Rusia siga luchando, los Países Bajos seguirán ayudando a Ucrania. Hemos destinado 2.500 millones de euros en 2023 para ayuda militar, humanitaria y diplomática. Le transmití esto a Zelensky en una llamada telefónica. Gracias a esta última ayuda del gobierno de Ámsterdam, el apoyo militar a Ucrania se habrá multiplicado por 2.5. Además, en el comunicado realizado por el Ministerio de Defensa holandés, se informó que la ayuda a Ucrania entre febrero y diciembre de 2022 alcanzó los 987 millones de euros en total. Esperamos que después del nuevo año otros países sigan apoyando a Ucrania, así como el apoyo de los Países Bajos. Gracias por mirarnos.